Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra semana 7. ¿Cómo pasan, no? Las semanas Volando eh, pasa. volando. Esta semana tenemos para ver el tema del teatro y con esto vamos a cerrar esta unidad en la que estamos viendo las artes espaciotemporales. Pero me quería tomar un ratito de esta clase para revisar un poquito las cosas que ustedes mismos escribieron en las tareas de la semana 6, porque eran tareas un poquito más difíciles, de más reflexión, de tratar de escribir un texto. Entonces les quiero compartir, por si no vieron también lo que hicieron sus compañeros esta semana. Esperen que tendría que estar listo esto para que me deje compartir. A ver, esperen que vuelvo aquí. Bibi, y vamos a compartir ahora sí. ¿Están viendo la pantalla? Yo la Bueno, veo del mira, celular, la veo chiquita, pero se ve. ahora la agrando. Mira, Cintia, para vos. Acá, estos tres puntitos, más. ¿Lo viste? No te escucho, Cintia, porque estás muteada, pero bueno, tenés que hacer los tres puntitos Ahí me fijo, e ir al a ver si Zoom. puedo. Eso después te fijas. Bueno, Gracias. no hay de qué. Bueno, como les decía, quería primero arrancar por las actividades que ustedes mismos hicieron en la semana pasada, porque son muy interesantes. ¿Se acuerdan que teníamos estas frases tan complejas de los artistas que no sabíamos qué pensar sobre lo que nos estaban diciendo? Bueno, quiero compartirles un poco las reflexiones de sus compañeros. Sobre la frase de Robert Bresson que decía no hay arte sin transformación, pusieron sin transformación el arte carecería de su poder de impacto. Miren qué interesante, ¿no? Como el arte como que tiene un poder de impactar, de movilizar al otro y sin la transformación eso no sucedería. El que puso esto, que está muy bien, tiene que poner su nombre, porque si no yo no sé quién hace el aporte. Me olvidé, profe, por Ah, Ana. fuiste vos, Ana. Listo, perfecto. Ahora ya sé. Bueno, otra. Dice, se refiere a que el arte muestra reclamos y expresiones que no son conocidas por todas. ¿Se acuerda que Paul Klee hablaba de esto que hacía visible algo que no siempre lo es? Bueno, mira, Juan interpretó a que está haciendo visible o que muestra expresiones que no son conocidas por todos. Por eso dice que muestra lo que no siempre se ve, porque son cosas que no son conocidas por todos. Cristian dice que no hay arte sin transformación y que cree que esto se refiere a que el arte lo podremos encontrar en la creatividad de uno mismo. Miren qué loco. En el estado de ánimo puede variar y eso demostramos a través de nuestras expresiones, tanto corporales como lingüísticas. O sea que como nosotros somos seres que nos transformamos continuamente, nuestro ánimo va variando, bueno, y el arte representa un poco eso que nosotros sentimos, también se transforma. Muy interesante el punto de vista del compañero. A ver, de otro, Roxana, el arte no se limita a representar el mundo visible de manera literal o fotográfica, ¿no? Dice que el artista tiene la capacidad de mostrar aspectos ocultos, ¿no? Eso oculto, emocional, conceptual, que no siempre es tan evidente a simple vista. Súper interesante lo que están poniendo. Nilda dice, el arte transforma lo invisible en visible, revela significados profundos que podrían pasar desapercibidos. Miren el nivel que estamos llegando de filosófico, ¿no? Estamos diciendo que entonces el arte transforma lo visible en visible, muestra, revela significados profundos que a veces en el día a día pueden pasar desapercibidos. Rosana dice, creo que se refiere a que el artista no debe limitarse a mostrarnos aquello que podemos ver a simple vista con nuestros ojos, sino que tiene que hacernos reflexionar, de ver más allá, de encontrar otra interpretación a lo que vemos, ¿no? Que puede ser subjetiva, pero desde adentro, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Miren cómo la compañera lo relaciona con esa frase tan famosa del Principito. Se los muestro porque tal vez ustedes completan la tarea y no leen lo que ponen los otros. Y lo que ponen los otros es súper interesante también. Y nos ayuda a pensar el arte de manera más amplia. A ver, Ernesto dice, bueno, sobre la frase de Paul Klee, invita al espectador a ver más allá de la superficie, descubrir nuevas expectativas, ¿no? Esto de lo nuevo, de lo inesperado, de lo oculto. A ver qué pusieron acá en Picasso. El arte
va más allá de la representación visual, explorando lo que está oculto. Esta palabra aparece mucho. Eh, Juan dice, se refiere a que tenemos que tomar decisiones oportunas y tener tiempo libre para tener más ideas y ser más creativos. Ahí es donde se vas a encontrar la inspiración, trabajando. Bueno, esto se los quería mostrar porque si ustedes tienen un ratito y leen todos estos comentarios, van a ver qué interesantes que son, cómo estamos empezando a pensar el arte de manera más profunda. ¿Se acuerdan las primeras clases que yo les decía, ¿qué saben del arte? Y todos me decían, y nada, la verdad que nada, no sé nada. Y ahora miren el nivel, quiero que se den cuenta el nivel que están teniendo de profundidad, ¿no? Esta cosa de que el arte transforma, el arte muestra lo oculto, ¿no? El arte nos presenta un tiempo otro, nos hace ver cosas que en la vida cotidiana no vemos, ¿sí? Esto como para introducir un poco la semana. Y antes de meterme con el tema del teatro, obviamente, los que no lograron todavía completar las semanas de la 1 a la 6, vayan poniéndose al día, porque semana a semana se agregan tareas y si no, eso que resulta fácil en una semana se va volviendo una bola de nieve, ¿no? Es importante ir siguiendo la materia. Les quedan una, dos actividades, no pasa nada, pero si cuando ya les quedan 5, son muchas y son actividades de pensar, de reflexionar, entonces no las puedes hacer en una hora, en una tarde. Por eso es importante, como siempre digo, ir siguiendo el ritmo de la materia. Bueno, vamos a pasar al tema nuevo que es el teatro. Antes de entrar a la semana, ¿qué saben del teatro? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Fueron alguna vez? ¿Es una incógnita total? ¿Algo que quieran decir sobre el teatro? ¿Alguna vez Yo justo vi fueron? una noticia, profesora, ayer, donde vinieron un grupo de amigas de mayor edad al teatro donde está el Nicolás Vázquez haciendo una obra de teatro y mostraron un encuentro muy impactante, que a mí como que me hizo la un poco porque dice que nunca habían ido a un teatro la señora. Yo nunca fui y creo que debe ser algo hermoso, no sé. Es No, me gusta hermoso. conocerlo ahora Sí, y ver sí, esa Miguel, tenés noticia. que ir. Miguel, tenés que ir. Sí. Tengo que ir ¿Alguna otra? también a lo que me dijo usted también, algún recital, algo de eso. Ya se va, yo Claro. creo que bien también. Sí, Así que bueno, vamos a porque, probar mucho de teatro, pero sí, porque me mira, la gustaría. comparación que te puedo hacer con la música que hablábamos la otra vez y ahora el teatro, también hay algo de esto de lo que pasa en el evento en vivo. Son eventos en vivo, Claro, que sí, sí. está el artista y está el espectador en el mismo espacio en el mismo momento. Y hay algo de eso que es único, es intransferible. Lo, Aunque otro te diga, che, fui a ver la obra, lo- me pasó esto, a vos te va a pasar otra cosa. Entonces está sí, me bueno que lo imagino vivan. que sí, profesora, porque yo la verdad que no le daba, pero ni nada de la vida, nada, perdón la expresión que digo, pero al arte. Ahora ando y miro, para mí es todo arte ahora. Encuentro en todo lado un arte. Me Me voy a Villa encanta. Tesey, a Morón, por toda la plaza, paso, uy, ya miro. Antes no le daba ni 5 pesos, nada. Pero ahora Nada. escucho la música, ya se me enciende como que es arte. Entro qué sé yo, todo es arte ahora. Y algo que nada, es como dice usted, no le dábamos bola, no, perdón, pero No, es no que le está dábamos bien, bola, es así. Es súper emocionante lo que es decís, Miguel, increíble. porque hay veces que es como eso, es prestar atención. No es más que prestar atención, mirar, tratar de animarse a escuchar, tratarse a opinar, ¿no? Lo que a uno le pasa con Sí. lo que ve. Así que me alegro un montón. Bueno, esta semana vamos a ver el tema del teatro, que es un arte que se llama un arte escénico, ¿no? ¿Por qué escénico? Porque para que haya teatro tiene que haber una escena, ¿no? Una escena, porque clásica, de la manera clásica que pensamos el teatro, hay un escenario donde se produce el hecho teatral, que van a ver ahora que es bastante complejo, y en general, le estoy hablando del teatro clásico, ¿no? Después todo esto se rompe, pero hay una escena donde hay actores, que está iluminada, donde pasan cosas, y está el espectador a oscuras que ve esa escena, ¿sí? Y lo interesante del teatro, como hablábamos de la danza, de la música, son estos eventos artísticos, estos espectáculos que también podemos llamar, que pasan en vivo, en ese momento que estamos nosotros ahí como espectadores, en ese mismo momento los actores están en escena representando la obra.
Y hay algo de eso del vivo que es espectacular, porque uno siente que ese actor, por más de que haya hecho la obra 1000 veces, está haciendo esa obra hoy para mí, ¿no? Y ese actor se puede caer, se puede equivocar, es un ser humano. Y hay algo de eso que genera como una tensión súper interesante de conexión. Por eso hablamos de una experiencia teatral. Uno va al teatro a ver una experiencia. No pasa lo mismo con el cine, ¿no? Que el cine es una película que está terminada y que te la proyectan, pero que ahí no está ni el director, ni el actor, todo eso se grabó en otro momento, ¿no? Es diferente la experiencia de ir a ver un arte en vivo. Por eso alguna vez en la vida, Miguel, lo tenés que hacer, porque es algo Sí, que es lo voy a súper hacer, interesante. profe, Bueno, lo voy a hacer. entonces así nos vas a mandar una foto. Bueno, sigo, entonces lo voy a compartir un poco, esperen porque lo tengo demasiado ampliado, pero así ustedes lo ven bien, un poco lo que tienen que hacer es esta semana. Estamos ya en el cierre de la unidad 2 en esta semana 7. Entonces, ¿cuáles son los temas de esta semana? Vamos a ver qué es el teatro. Vieron que siempre nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es el teatro? ¿Qué es? ¿O qué características tiene? ¿O qué elementos tiene el lenguaje teatral? Y un poquito les voy a contar sobre el teatro argentino. Pero bueno, cuando hablamos de teatro, es un arte que es bastante complejo porque tiene varios elementos. Por un lado, como les dije al principio, es un arte escénico, ¿no? Escénico porque pasa en una escena donde se interpreta una obra. Hay algo de esto de la palabra también es importante, se interpreta, hay algo de la interpretación actoral. ¿Escucharon alguna vez esta frase, la interpretación que hace el actor? Interpreta una obra frente al público espectador. Entonces, para que haya teatro, necesitamos todos esos elementos. La escena, al menos un actor que interprete y al menos una persona en el público. ¿Sí? Para que se produzca el hecho teatral tiene que al menos haber un espacio teatral, un actor y un espectador. Si no hay espectador, no hay hecho teatral, no hay hecho artístico, ¿sí? Si es un actor que está practicando, repasando la obra, pero no hay alguien que esté ahí escuchando, mirando, interpretando, no se produce ese efecto de obra teatral, ¿se entiende? Será un ensayo, pero no es un hecho artístico. Vieron que siempre hacemos un poquito de historia. Bueno, el teatro es una de las expresiones artísticas más arcaicas que existen, ¿sí? Así como no le pudimos poner un inicio a la música, porque decimos en todas las culturas de todos los tiempos hubo música. Lo mismo con la danza, en todos los tiempos de todas las culturas hubo danza. Con el teatro pasa lo mismo, ¿no? Siempre hubo alguien que actuara y alguien que quizás lo mirara. Pero sí es cierto que el teatro tiene como su cuna, al menos en Occidente, en la Grecia antigua, ¿sí? Se habla del inicio del teatro tal como lo conocemos un poco en esa época. Pero sabemos que hay rituales teatrales de épocas prehistóricas, ¿no? Pero hay algo de la cuna del teatro occidental que se ubica así en la Grecia antigua. Entonces, como dijimos al principio, es una de las artes espaciotemporales, porque se desarrolla en un espacio y en un tiempo, como la danza, como la música en vivo. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una diferenciación, porque la música puede ser en vivo o puede ser que uno lo escuche en un CD. Cuando uno lo escucha en un CD o en la radio, bueno, el espacio ahí no está, ¿sí? Está solamente la dimensión temporal. Pero en el teatro siempre está las dos, el espacio y el tiempo. Necesitas un espacio que puede ser esta escena teatral en el teatro, como estamos hablando, pero que también puede ser en la calle, ¿no? Ese escenario puede cambiar. No sé si alguna vez viajaron en el subte y vieron una escena teatral, que a veces hay algún actor que se sube al subte y hace una mini escena, bueno, ahí también puede ser. Así que es una escena, entonces, es un arte escénico, espacio-temporal. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos esenciales para que exista teatro. Un poco ya los mencionamos. Actor, al menos uno, que interpretan un personaje. Esto de la interpretación es interesante y me voy a salir para explicar esto. La interpretación, uno dice, bueno, yo soy un actor, Brenda, actriz, por ejemplo, no lo soy, pero si fuera actriz, interpreto el personaje de Antígona o el personaje de Gilda o cualquier personaje. Entonces, yo soy Brenda, que soy actriz, pero estoy interpretando como si fuera otra persona.
interpreto un personaje. Entonces, por eso se habla de la interpretación actoral. El actor generalmente no actúa de sí mismo, ¿no? Se tiene que aprender un papel, se dice, ¿no? Tiene que pasar a ser otro. Los actores tienen esa capacidad interpretativa de poder. ¿Vieron estos actores que pueden hacer cualquier tipo de personaje? No siempre es el Sí, mismo personaje. Bueno, esa es una gran capacidad actoral, para eso se estudia mucho. No solamente se tienen que aprender la letra de las cosas que dice ese personaje, sino que tienen que pensar cómo camina ese personaje, ¿no? Cómo se viste ese personaje, cómo son sus gestos. Toda esa construcción la hace el actor, con las indicaciones del director de la obra, ¿sí? Pero por eso se habla de interpretación actoral y es tan interesante el trabajo de los actores, porque tienen que con sus cuerpos interpretar ser otros, ¿no? Entonces, ya no son ellos mismos, son otros, que hablan de otra manera, que caminan de otra manera, que se visten de otra manera, y que se tienen que aprender en el teatro, como es en vivo, toda la letra, tienen que estudiar toda la letra y tratar de decirlo como si fueran realmente palabras propias, ¿sí? ¿Qué más entonces tenemos que tener en cuenta? El elemento teatral, entonces tenemos actores que interpretan personajes de un texto dramático. El texto dramático se llama como el libreto, ¿sí? A ese texto que tienen que aprender los actores, que en general lo escribe un dramaturgo, ¿sí? Son todas palabras que parecen raras, pero no lo son. El dramaturgo es el que escribe esa obra de teatro que los actores estudian para interpretar personajes en un espacio determinado donde se encuentran los actores y el público, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa? Pasa la magia de la representación. Son palabras nuevas, ¿no? La del dramaturgo, el que escribe la obra. Personaje, que interpreta al actor. Texto dramático, es el texto que estudian los actores. Y la representación, esta palabra tan importante en el arte, porque no es una presentación, es una representación. Se representa una obra, se vuelve a presentar algo que no es de lo real, ¿no? Es como otra presentación, por eso se habla de representación. En ese espacio que es el espacio teatral, que puede ser en el escenario, se va a representar una obra, se va a interpretar algo, a interpretar una obra que fue escrita por alguien, que no es lo que está pasando en ese momento, sino que se interpreta frente a un público. Todo esto es lo que interviene en el teatro. Pero hay más, hay mucho más, porque el hecho teatral combina, miren qué complejo, palabras, que son las del texto dramático, gestos, música, puede haber danza, sonidos, escenografía, luces, son muchos lenguajes. ¿Vieron que siempre hablamos de lenguaje? Bueno, el lenguaje teatral es un lenguaje complejo, ¿sí? Porque interviene todo esto que estamos diciendo. El lenguaje del cuerpo de los actores, el lenguaje de los sonidos, de la iluminación, de las palabras, de los gestos. Vieron que en la danza vimos que intervenían, bueno, los gestos, el movimiento, bueno, en el teatro también, pero además de eso aparece la palabra. Y además de eso aparece la escena, los conflictos. Entonces en el teatro aparecen muchos lenguajes, ¿sí? No es fácil de definir el teatro. Lo que sí, generalmente en el teatro clásico, es que hay dos espacios muy diferenciados. El de la representación, donde pasa la historia, donde nos interpretan, que es en el escenario, y el de la audiencia, que son las butacas que generalmente están oscuras, donde estamos nosotros espectadores mirando. Esos dos espacios son muy importantes en el teatro. Hay tendencias contemporáneas, ¿no? Por eso les diferencio. El teatro clásico están muy separados. Esta es la escena y este es el público. En el teatro contemporáneo se empiezan a filtrar y a romper esa cuarta pared que se llama. La cuarta pared es la que separa al público de la escena. Se cae. Imagínense una cuarta pared que cierra el escenario, ¿no? Es como una pared invisible que se cae y el actor empieza a hablarle al público y baja y te hace un chiste. Entonces ahí, cuando ustedes ven en esas obras que los actores tal vez interpelan al público, esa cuarta pared clásica se cayó y nos empiezan a hablar y nos dicen, yo sé que están ahí, yo sé que ustedes están ahí viéndome, ¿no? Pero eso es más contemporáneo.
En el teatro clásico, el actor interpreta la obra como si nadie lo estuviera mirando. Y en el teatro contemporáneo empiezan a aparecer esos guiños, como diciendo, yo sé que yo estoy acá y ustedes están ahí, ¿no? Pero son como corrimientos, límites que suceden con el teatro contemporáneo. ¿Hasta acá alguna consulta? Tal vez estoy yendo demasiado rápido. ¿Vamos bien? Para mí está Vamos bien. bien. Hola Norma, ahí veo que te conectaste. ¿Cómo estás? Estamos hablando de teatro, analizando un poco, bueno, ¿qué es esto del teatro? ¿Qué elementos tiene el teatro? Tiene muchos elementos, ¿sí? Como decíamos, los actores, que se tienen que aprender la letra para interpretar un personaje, que se representa en una escena, que es una representación de la realidad, que nos cuentan en general una historia, que tenemos que estar el público porque si no hay público no hay hecho teatral, ¿sí? Y hay veces que nos cuentan una historia, pero hay veces hay algo que se llama el teatro del absurdo, donde no tenemos muy clara cuál es la historia que nos están contando y que quizás juega más con las palabras, que también es muy interesante. Por eso se llama del absurdo, es absurdo, porque uno dice, ¿qué me está contando? Y no queda claro lo que te está contando. Está jugando con las palabras, está jugando con el hecho teatral, y a mí ese teatro me encanta. Bueno, vuelvo. Entonces, quedó claro los elementos del teatro, ¿no? La escena, la Quedó iluminación, claro. el vestuario. Todo esto es el teatro. Entonces, un poquito más ordenado. ¿Qué tipos de lenguajes tiene el derecho teatral? El visual, lenguaje visual, porque están los cuerpos que se mueven, la escenografía, la iluminación, las luces, ¿no? ¿Qué destaca esa iluminación? ¿Qué partes quedan en sombras? El lenguaje sonoro, porque también en el teatro aparecen las músicas, los ruidos, las voces, que las voces de los intérpretes en el teatro, como me tienen que escuchar en la última fila, tengo que hablar fuerte. No, no pasa lo mismo en el cine, que vieron que en el cine se puede susurrar, se puede hablar bajito. En cambio, en el teatro no se puede susurrar, porque el de la última fila no me escucha. Entonces, siempre los actores, además de trabajar sus cuerpos, trabajan mucho sus voces, porque tienen que ser escuchados. Y el lenguaje dramatúrgico, que se acuerdan que era el texto, el relato. El relato es cómo me cuentan esa historia. Hay una diferencia interesante, tal vez acá ya me estoy poniendo muy técnica, pero se los quiero contar igual, entre historia y relato. La historia es ese cuentito que me cuentan, y el relato es cómo me lo cuentan. Yo una historia te la puedo contar de principio a fin, o te la puedo contar empezando de la mitad, o empezando por el final y después yendo para atrás, ¿no? Ese cómo te lo cuento es el relato. Y el teatro puede jugar con diferentes maneras de contarte una historia. Vieron que aparte, no sé, como si les dijera, hay obras que son Edipo Rey, ¿no? Clásicos, que son una y otra vez hay una obra de teatro sobre Edipo Rey. Y cada puesta es diferente a la anterior, porque me lo cuentan de manera diferente, aunque el texto sea igual. Lo mismo que las obras de Shakespeare, Romeo y Julieta. Bueno, pareciera que la obra, el texto dramatúrgico es el mismo, lo escribió Shakespeare, pero la obra de teatro es diferente. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque el relato es diferente, decidieron contármelo de otra manera, los actores son otros, el director que toma las decisiones de la puesta en escena, de cómo van a hacer las luces, de cómo van a actuar, son otras. Entonces las obras terminan siendo diferentes aunque tengan el mismo texto dramático. ¿Se entiende? Aunque partan del mismo texto, la obra es diferente en cada puesta que se haga. Bueno, seguimos. Entonces, estos son los diferentes tipos de lenguajes que están incluidos, el visual, el sonoro, el dramatúrgico, y como dijimos, se desarrolla en el espacio y el tiempo, y la representación es ese espacio donde se representa esta historia, aparece el cuerpo, los actores, la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje y la luz. Miren todos los elementos que se conjugan en el hecho teatral. Muy bien. Acá, en este apartado número 4, tienen un detalle de un poquito, ¿no? Cómo fue el nacimiento del teatro argentino y algunos de los hitos más importantes. Yo los voy a pasar por arriba, pero ustedes léanlo en detalle porque es interesante conocer, bueno, y en la Argentina, ¿no? ¿Cómo fue el teatro?
¿Cuándo empezó? Bueno, hay en 1800, de 1884 a 1930 hay una primera etapa del Teatro Nacional que se gesta con Juan Moreira. ¿Escucharon hablar alguna vez de esta obra que es tan importante, Juan Moreira? Sí. Bueno, es tan importante porque es como que pareciera que arranca el teatro en nuestro país por un empresario también muy importante, que era José Podestá, y que era como un teatro más gauchesco, ¿no? O sea, que habla de la identidad de nuestro pueblo, de lo criollo, de lo gauchesco, de lo nativo, ¿no? Así empieza el teatro en nuestro país. Después, a comienzos del siglo XX, aparece lo que se llamaba el sainete criollo. ¿Saben lo que es el sainete? ¿Alguna vez escucharon hablar del sainete? Yo no, por... Bueno, el sainete es un tipo de teatro que es como más gracioso y que cuenta un poco el estilo de vida de los inmigrantes de finales de siglo que vivían en los conventillos y que tiene un tono más de comedia, ¿no? El sainete es como bastante de comedia, más gracioso, ¿no? Y que cuenta como ese vivir en los conventillos, en los cafés, ¿no? La vida en la calle, que era propio de principios de siglo en nuestro país. Después en 1930 hay otra personalidad muy interesante que es Leonidas Barletta, que crea el Teatro del Pueblo, que ya era un arte más social, más pedagógico, que quería enseñarle algunas cosas al pueblo. Después en los años 60 llegan algunas influencias del teatro de Estados Unidos con Arthur Miller y Tennessee Williams, que son dos muy importantes personajes de los años 60 del teatro de Estados Unidos, y acá en los 60 es un boom, porque se genera un teatro como muy transformador, esto que yo les hablaba del teatro del absurdo que a mí me encanta, con representantes como son Grisela Gambaro, Pavlovsky. Bueno, acá tienen estos nombres por si les interesa investigar un poco del teatro de los 60, que es súper interesante. Eh, Después hay una nueva camada, ya con la democracia en el 83, de nuevos dramaturgos como Veronese, Spregelbull, Bartís, que también son súper interesantes. Y bueno, actualmente, no sé si ustedes saben, pero en Buenos Aires hay una vida teatral súper, súper movida. Siempre hay teatro en esta ciudad. Es una de las ciudades de Latinoamérica que tiene más salas teatrales y más movida teatral de Latinoamérica y no sé si del mundo entero. Tenemos una tradición muy interesante en nuestro país y el día que ustedes quieran ir a ver teatro, buscan ver teatro y siempre hay una obra de teatro en Buenos Aires. O sea que teatro acá no les va a faltar, ¿sí? Hay muchas salas, algunas chiquitas, algunas más grandes, algunas comerciales, algunas no tanto, pero teatro es una ciudad donde a la gente le gusta mucho el teatro, hay mucha movida cultural y teatral en nuestra ciudad. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos bien. Les voy a contar entonces la actividad que tienen que hacer esta semana. Tienen que entrar acá a la actividad, foro de esta semana. Bueno, les dejé acá un videito que tiene 3 fragmentos de esta obra de teatro de escenas de la vida conyugal, ¿sí? Que está Ricardo Darín, supongo que lo conocen, y Erika Rivas, otra actriz muy conocida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mirar los 3 fragmentos, son cortitos, y tienen que elegir uno de los 3 para analizar, ¿sí? Entonces, tienen que elegir uno y tienen que analizar la escena. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pensar cuál es el tema de la escena, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cómo podrían escribir? Bueno, esta escena trata sobre esto. Y acá quiero que analicen un poquito más, bueno, ¿y cómo es esa interpretación de los actores, ¿no? ¿Cómo es ese texto dramático? ¿Cómo se vincula con la iluminación, la escenografía, la puesta en escena, se dice, ¿no? ¿Cómo es esa puesta en escena? ¿Cómo están vestidos? ¿Qué elementos aparecen? Un poquito para que hagan el intento de analizar un fragmento de una obra de teatro, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer esta semana. Y por último, les comparto, para saber más, algo de la breve historia del teatro argentino. Hacen clic acá para verla, por si les interesó este tema en particular. Pero vieron que hasta ahora ya nos animamos a analizar la música,
escuchamos los temas musicales, detectamos qué elementos tenía la música, además de la letra. Ya nos animamos a ver una obra de danza. Algunos pusieron en el foro que era la primera vez que veían una obra de danza. Y nos animamos a pensar en ese espacio, en esa bailarina, en qué nos estaba contando. Y ahora tenemos este ejercicio. Vamos a ver una obra de teatro y vamos a poder describir la escena. No solamente pongan en el ejercicio, bueno, esto trata sobre esto y lo otro. Está bien. ¿Qué más ven? Esto que hablábamos con Miguel al principio, ¿qué más hay ahí? ¿Cómo están vestidos? ¿Por qué así es la iluminación? ¿Cómo es la interpretación de los actores, no? ¿Cómo son esos gestos? ¿Dónde se paran? ¿Qué hacen con sus cuerpos? ¿Cómo dialogan todos estos lenguajes que estuvimos viendo? El de la luz, el del sonido, el del vestuario, ¿no? ¿Cómo es ese espacio? Háganse preguntas para que sus respuestas sean un poquito más completas. Si ustedes ponen, bueno, Darín le dio un beso a la chica, está bien, va a estar bien, pero falta un poquito más, ¿no? Como analicen toda la escena, ¿sí? Bueno, esta es la tarea que tienen que hacer esta semana. ¿Vamos bien? Soy bien. Bueno, me alegro. Bien. Bueno, con esto cerramos nuestra unidad 2 y la que viene ya arrancamos con la unidad 3. Así que vamos bien. Cualquier duda que tienen pueden consultar en el foro, por el chat, que ya saben que yo siempre contesto. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, chicos, que tengan una hermosa semana. Nos vemos la semana que viene. Chao. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao.